Continuamos con nuestro programa de Miradas al Cine, en el que estamos revisando la película El maquinista de la General de 1927 de Buster Keaton. Nos habíamos quedado en este momento en el que la película da un salto un año después y nos encontramos en el campamento de la Unión en Chattanooga. Después de un plano abierto, vamos a encontrar al general Thatcher y a su jefe de espías, el capitán Anderson, organizando el plan para poder hacer el robo. ¿Cómo lo planean? Bueno, pues inician planteando el atacar al tren con 10 hombres, piensan que eso será suficiente, ingresar como civiles por el sur, viniendo de un estado neutral, en este caso Kentucky, para unirse supuestamente a la causa del sur. En Big Shanty, cobrar o robar más bien el tren, mientras la tripulación y los pasajeros ingieren sus alimentos. Se van a enrumbar hacia el norte para quemar todo el puente, cortar los envíos de esa armada, y el día del robo dispondrán que el general Parker se adelante para encontrarlos. Así es, vamos a ver cómo Annabelle está en la estación Marietta, se está despidiendo de su hermano, puesto que va a viajar para ver a su padre, que ha resultado herido, y bueno, emprende este viaje, y es precisamente en la locomotora de Gray, en la General. Aquí ya vamos a ver, Gabriela, el alejamiento emocional entre Annabelle y Gray, porque ellos ya están distanciados, aunque Gray observa que precisamente Annabelle va a subirse a su propio tren. Después vamos a tener el momento de una parada en la estación Big Shanty, en donde van a parar 20 minutos para poder cenar. Bajan del tren. Annabelle Lee olvida algo en el carro cama, va a regresar al tren, y es el momento cuando los hombres del bando contrario separan el tren, suben y toman a Annabelle como rehén para después huir, y ese es el momento crucial de la película, de este robo al tren, del que continuará y se derivará en el resto de la película la persecución. Así es, una intensa persecución que es la que ejecuta Johnny Gray prácticamente solo todo el camino, y vamos a ver un interesante montaje paralelo en el que vamos a ir viendo lo que realizan los hombres que van en la General, los del norte, y por otro lado las acciones que está realizando Johnny Gray para poder recuperar la locomotora. En un primer momento corre detrás de la locomotora, se da cuenta que de esa manera no va a ser posible darles alcance. Toma un carro de manivelas, finalmente cae del camino, lo pierde el vehículo, toma una bicicleta que estaba fuera de una casa, llega a la estación de Kingston, pide ayuda a otros soldados, les explica lo que sucedió con la General. Finalmente, por un descuido, deja a los soldados que ya estaban preparados para poder apoyarlo, los deja en la estación, y él se va solo en esta persecución de la General. Toma en el camino también un cañón que le va a servir también para poder disparar a los contrarios. Y bueno, todo esta persecución, vemos pues estas peripecias también que va teniendo Johnny Gray para poder dar alcance al tren, y todas las maniobras que tiene que hacer para también un poco retrasar su camino. En fin, es muy muy interesante y bastante larga toda esta secuencia. Así es, y aquí es donde vamos a ver este despliegue actoral, acrobático, de actividad, de movimiento de Buster Keaton en este desarrollo de esta gran escena, en donde se realiza toda esta persecución, en donde este montaje paralelo se empieza a reducir la temporalidad entre la alternancia de las tomas hasta la unificación, en donde es una escena muy peculiar en la que Buster Keaton está representando aquí a Gray cortando leña arriba del tren, mientras que en sentido contrario vemos ya la retirada de caballos, carretas y del ejército en esta retirada de esta batalla.
También continuaría con la escena en donde él va a detener el tren y va a entrar a una casa en el camino, primero con la intención de buscar algo de comida. Su primera intención es tomar algunos alimentos, pero inmediatamente ven que se empieza a congregar gente y él se tiene que ocultar debajo de la mesa. Llegan unas personas que van a ser todos estos militares que se están organizando, avisando que a las 9 en punto los trenes de abastecimiento se van a encontrar y se van a unir a las tropas del general Parker en el puente de Rock River. Entonces el ejército, respaldado, dicen ellos, por nuestros trenes de abastecimiento, avanzarían por un ataque o para un ataque sorpresa. Una vez que entonces el tren y las tropas cruzan el puente, nadie podrá detenerlos. Entonces ahí es donde Gray escucha este plan que se está tramando y también aparece la imagen en la siguiente escena del rescate de Annabel Lee, que la tienen ellos. Así es, estando debajo de la mesa, él se da cuenta que entran con la joven, con Annabel, que la secuestraron, y bueno, ahora entonces también tiene el trabajo de rescatarla, además de la locomotora. Una estrategia para poder seguir con esta persecución de la general. Y volvemos a ver una serie de peripecias ahora con ella en este trayecto, que me parece ella lo hace mucho más complicado de lo que ya en realidad es. Y después vamos a tener esta gran escena en el puente de Rock River, donde finalmente los de la División del Norte terminan cayendo al río, mientras las tropas que venían también a caballo son atacados por la parte de los confederados, los del sur, en esta batalla que se da ahí con uso de cañones y explosivos. Y bueno, aquí también vamos a ver una serie de casualidades que se dan en el actuar de Johnny Gray, que derivan, bueno, en una la eliminación de los contrarios. De los contrarios, pero producto de pura casualidad. Hay que decir que quizás para nosotros el ver estas secuencias de las persecuciones en los trenes pudiera parecer muy lenta, con muchas pausas, pero en realidad durante la época el mantenimiento de los trenes era esa la realidad. Eran trenes que llevaban muy poca velocidad, que en lapsos de tiempo tenían que recargar la cuestión de agua, porque son trenes de vapor, hay que recargarlos de agua, hay que recargarlos también de leña, hay que tener la leña suficiente para mantener la temperatura, y aún así el mover estas moles de acero se realiza también en un tiempo muy lento, a una velocidad muy lenta, lo cual el alcance y la posibilidad de alcance entre los distintos trenes era perfectamente posible. Además, hay que decir también la geografía, que como también en el lugar jugaba un papel muy importante. Estamos hablando de una zona de Estados Unidos en donde también los niveles geográficos de tierra también son muy desiguales, y lo cual también dificulta el movimiento en estas vías férreas. Vamos a tener ya el final prácticamente de la película, en donde en la película se nos muestra a estos héroes de la jornada, de la batalla, que ya regresan vencedores, que son recibidos con mucha alegría por parte del público, y vemos a Gray recibiendo una condecoración, enrolándolo, ya ascendiéndolo como teniente. Y esta cuestión de circularidad que tiene la película, cuando él trata de enlistarse, le preguntan por su ocupación, él dice: soy maquinista, pero ahora le vuelven a repetir esa pregunta, ya ascendido como teniente, y ahora él responde que es un soldado. Y con eso vuelve la reconciliación entre Gray y Annabel Lee, y por supuesto la recuperación de ese honor que había sido puesto en duda en su participación en este conflicto. Así es, pues vemos este regreso del ejército del sur victorioso. Ya lo decíamos, caso contrario a lo que realmente pasó, que bueno, esta guerra civil la ganó el ejército del norte, los de la Unión, y bueno, en esta película están revirtiendo los bandos y quién fue el que ganó y quién fue el que perdió. Y bueno, como bien dices, pues este reconocimiento que se le da a Johnny Gray
ante la felicidad que tiene Annabelle de verlo por fin con ese uniforme puesto, y pues los vemos al final ya juntos, reconciliados, en una escena muy bella también. Recuperando sus dos grandes amores, por un lado la máquina, más que la función social que pueda tener él manejando la máquina, el ser maquinista, sino más bien un amor, un gusto por el objeto, por ese medio de transporte, y por otro lado el amor de Annabelle que logra recuperar. Así es, pues una película muy interesante que en su momento no tuvo buenas críticas por este cambio que dio él a la historia, a lo que realmente ocurrió, y también un fracaso de taquilla, puesto que el presupuesto para la realización de esta película fue enorme, ¿sí? Todos los recursos que tuvo que utilizar de materiales, extras y demás, fue por mucho más que lo que se recuperó en taquilla. Así es, un presupuesto de $750,000 en una magna producción que implica muchas locaciones dentro de Estados Unidos, muchos extras, mucho vestuario, mucho equipamiento y por supuesto el derecho de ocupar estos medios de transporte para la realización de la película. Evidentemente que requirió un presupuesto bastante alto. Sí, sin embargo, bueno, estamos ante una gran obra del cine mundial y del cine silente en específico, donde, bueno, ahí Buster Keaton despliega toda esta capacidad que tenía actoral y en este caso también en cuanto a la dirección. Así es, en una actuación muy física también, muy expresiva dentro de la aparente neutralidad que él intentaba representar. A través de otros recursos, él logra muchas escenas muy interesantes, muchos pasajes también muy contemplativos cuando lo vemos a él en este tren, en su tren que tanto quiere. Hay unas escenas muy contemplativas de él en ese entorno, en ese paisaje, un lugar donde lo vemos que está a gusto, que se siente bien, que se siente tranquilo en ese tren. Entonces, indudablemente, esta película del maquinista de la General de 1927 es una gran obra del cine silente y de la historia del cine norteamericano, pero también de un pasaje de la historia muy importante para Norteamérica.